poquito lo que es la enfermedad de Parkinson. En realidad, a lo que me voy a abocar no es como tal la enfermedad de Parkinson, porque ustedes, al ser estudiantes y egresar como médicos generales, y todos los médicos en realidad, nos enfrentamos a una patología bastante frecuente que se llama parkinsonismo, es decir, alguna enfermedad que puede dar manifestaciones parkinsonianas sin ser enfermedad de Parkinson. Los parkinsonismos en realidad los podemos definir o podemos diferenciar del Parkinson por que la etiología es diferente, aunque la base fisiopatológica es la misma o puede deberse a la degeneración, donde hay un desequilibrio dopaminérgico y tiene una presentación heterogénea, ¿ya? Entonces, el parkinsonismo es un trastorno que es un complejo neurodegenerativo debido al desequilibrio dopaminérgico y obviamente la etiología del mismo va a ser múltiple. Por lo tanto, cuando hablamos de parkinsonismo vamos a hablar de trastornos o de manifestaciones cardinales que nos van a dar el diagnóstico sindrómico de parkinsonismo. Y obviamente después de llegar a este diagnóstico nosotros vamos a ir a investigar la causa del parkinsonismo. ¿Ya? Y una de ellas, claro, puede ser la enfermedad de Parkinson. Hay un dicho que dice muy bonito, no todo lo que tiembla es Parkinson, ni el Parkinson tiembla siempre, ¿ya? Porque vamos a ver las manifestaciones clínicas asociadas. Los puntos clave, esto ya hablando de la enfermedad de Parkinson, que salió una última publicación, nos indica que es un trastorno degenerativo que va aumentando a medida que avanza la edad. Y como vemos, la longevidad en todos los países está yendo aumentando. Esto es algo bueno. Sin embargo, a medida que avanza la edad, también existen trastornos neurodegenerativos asociados. Se dice que a partir de los 50 años, el riesgo de contraer parkinsonismo en las personas de edad avanzada es mayor. Por lo tanto, como en la actualidad el índice de natalidad está disminuyendo y esto hace que más bien la población adulta mayor vaya en crecimiento, la posibilidad de que ustedes vean esta patología va a ser mayor cuando egresen. Y las características pueden ser motoras con puntos cardinales y vamos a ir definiendo cada uno y cómo vamos a diagnosticar. Las manifestaciones motoras están dadas por la bradicinesia asimétrica, la rigidez, el temblor y la inestabilidad en la marcha. Pero también va a haber otro tipo de manifestaciones que no son motoras, como puede ser los trastornos del estado de ánimo, puede haber alteración de la función autónoma, puede haber signos diferentes a las manifestaciones motoras. Obviamente existe un trastorno con base genética, pero para que esta manifestación genética se manifieste como tal, tiene que haber entorno ambiental que influye para que esto se pueda manifestar. Por ejemplo, es de sabio saber que el ejercicio siempre va a disminuir el factor de riesgo para cualquier enfermedad. Incluso se ha visto que el consumo de lácteos puede producir aumento de la posibilidad de tener este trastorno y al contrario, el fumar o el tomar café indica que puede disminuir el riesgo de contraer este trastorno, ¿ya? Y como vemos, la base patológica va a ser la degeneración neuronal por el plegamiento intraneuronal de la beta-sinucleína, con la formación correspondiente de los cuerpos de Levy, que se ha descubierto obviamente en estudios histopatológicos. Pero como vamos a ver, no vamos a llegar nosotros al estudio histopatológico. Para eso nos vamos a guiar por la clínica para hacer un diagnóstico adecuado. Entonces, existen síntomas cardinales. Para hablar de parkinsonismo, sí o sí tiene que haber bradicinesia, doctores. Y bradicinesia se define como la lentitud en los movimientos lentos. Cuando vaya desarrollando la clase voy a mostrarles cómo es la bradicinesia. Otra manifestación clínica es la rigidez, ¿ya? Es una manifestación motora la rigidez, de repente la manifestación más incapacitante para el paciente. La rigidez en un inicio puede manifestarse solamente por dolor cervical. En muchos de los casos, cuando vienen personas de edad avanzada, vienen por trastornos de cuello con dolor cervical y nosotros atribuimos mucho a la artrosis. Ojo, que esto puede ser una primera manifestación de la rigidez muscular que existe en el Parkinson.
Y posteriormente, obviamente, existe inclinación hacia adelante con dificultad para el movimiento por el excesivo dato de rigidez. Entonces, la rigidez es otro síntoma a buscar, otro signo. El temblor en reposo es otra manifestación y obviamente la inestabilidad postural, que a diferencia del paciente con cerebelo, con trastorno cerebeloso, donde existía astasia o alteración en la marcha con base de sustentación amplia, ustedes ven que en la enfermedad o en el parkinsonismo propiamente dicho, existe más bien marcha a paso corto. Los pasos son lentitos, son cortos y no existe base de sustentación amplia. El síntoma cardinal, lo que siempre debe haber en cualquier parkinsonismo, doctores, es la bradicinesia. Vean cómo camina el señor, lento. Brady es lento, ¿no? Igual que bradicardia, bradipnea. Disminución en la amplitud del movimiento. A eso se refiere bradicinesia. ¿Ven cómo marcha lenta? ¿Qué más notan en este paciente con parkinsonismo? No estamos hablando de enfermedad de Parkinson, parkinsonismo. Vean ustedes la mano, el temblor de reposo. El paciente está caminando, el temblor, la bradicinesia, y existe alteración de los movimientos automáticos. Normalmente cuando uno camina, tiene el braceo de los miembros superiores que van al ritmo de los miembros inferiores, y eso es un reflejo automático. No necesariamente tenemos que pensar mi mano derecha atrás, mi mano izquierda, no, es automático. Esto, debido a la degeneración, se pierde en el paciente con parkinsonismo. Y algo más que ustedes pueden ver en este paciente, por ejemplo, la facies, ¿cómo es? Es una facies hipomímica. No existe expresión, es un paciente que va a tener la misma expresión, no va a tener la facies de por ejemplo, emotividad frente a una noticia buena o otro tipo de alteración, sonrisa espontánea, no va a haber. Entonces, esos datos nos van a ayudar. Vuelvo a decirles, para el parkinsonismo, el síntoma cardinal, la bradicinesia asociada a estos o no otros síntomas. Eso nos va a llevar al diagnóstico de parkinsonismo. El parkinsonismo, como les había dicho, es la expresión clínica de la disfunción de las vías dopaminérgicas microestriadas. Ven la sustancia negra en el mesencéfalo en una persona normal y cómo se va perdiendo por degeneración esta sustancia negra hasta volver totalmente pálida en el mesencéfalo, obviamente dando lugar a las manifestaciones que hemos mencionado. Cuando hablamos de un parkinsonismo primario, hablamos de la enfermedad de Parkinson, la llamada parálisis agitante descrita por James Parkinson por primera vez. Entonces, cuando hablamos de enfermedad de Parkinson, hablamos del llamado parkinsonismo primario. Pero puede haber, como hay un primario, el parkinsonismo secundario. Se refiere a aquellas manifestaciones clínicas que simulan una enfermedad de Parkinson, pero se deben a otras causas. Pueden ser sustancias tóxicas, sustancias metabólicas, fármacos, etc. Es por eso que cuando hablamos de parkinsonismo encontramos esos síntomas cardinales de temblor, bradicinesia, inestabilidad en la marcha y rigidez, pero esta puede ser secundaria a otras cosas, no necesariamente tratarse de una enfermedad de Parkinson. Ustedes cuando lleguen al diagnóstico, llegarán al diagnóstico de parkinsonismo y obviamente se verá la causa, si se trata de un parkinsonismo primario, es un parkinsonismo secundario, y el parkinsonismo plus se refiere a las manifestaciones clínicas, a esa tétrada o triada que les menciono, pero asociada a trastornos de primera o segunda neurona, o sea, es un parkinsonismo asociado además a otra enfermedad, pero neurológica, degenerativa, ¿ya? Y el parkinsonismo juvenil, aquella que se presenta en personas menores de 30 años, que es poco frecuente, pero existe. Yendo a la historia, ya esta alteración del movimiento se ha descrito en la India, en Egipto, en Israel, ¿no? Y daban en los libros más antiguos, que estos artículos son mencionados en los libros de semiología bastante, como el Chapuznik, libros del Egidio Massey, que nos cuentan algo de la historia, y es interesante cómo va evolucionando sus conceptos. Pero sin duda, James Parkinson, que era un médico alemán, fue el primero que observó a los pacientes y describió esto del temblor. A él le llamó la atención el temblor en las personas
y por eso hizo un tratado que se llama Ensayo sobre la parálisis agitante. Entonces, ahí describió esta clínica de los pacientes, en la cual en 1817, imagínense, ahí dio lugar, él mencionó que el paciente empezaba a temblar, incluso hizo dibujos de la manito, cómo la manito se movía en cuentamonedas. Entonces, como en ese entonces no había tanto fotografías, no había peor celulares. Entonces, ¿qué hacían los grandes semiólogos y médicos? Dibujaban lo que veían. Entonces, a él le llamó la atención la parálisis agitante. Entonces, describió cómo era ese movimiento del temblor en cuentamonedas. Pero James Parkinson tuvo también su estudiante o su alumno, que era Charcot. Y Charcot continuó con los estudios y él describió la rigidez que se asociaba al Parkinson. Y muchos años después de esta descripción, recién se denominó a esta tétrada o a este tipo de manifestaciones clínicas en un entorno en honor a James Parkinson, enfermedad de Parkinson. Entonces, generalmente existen algunas enfermedades que tienen nombres de médicos o descubridores de alguna patología, pero a veces nos olvidamos de los otros médicos que también aportaron para eso. Lo mismo pasa en el síndrome de Guillain-Barré, por ejemplo. Todos recordamos a Barré, pero en realidad la enfermedad se llama síndrome de Guillain-Barré-Stroll, porque Stroll era también el médico adjunto que aportó bastante para esa enfermedad. Entonces, acá, hablando un poquito de la enfermedad de Parkinson, James Parkinson describió esa parálisis agitante y Charcot dio a conocer que además existía rigidez. Y obviamente muchos años después, en honor a James Parkinson, se puso el nombre de James Parkinson a esta entidad, ¿ya? Ahora bien, también algo llamativo y bien bonito que describe en la historia de la medicina, indica que cuando le iban los pacientes con James Parkinson, le decían, es increíble, tengo el movimiento, pero subo al auto, al ferrobús, al ferrobús, al tren, y se pierde el temblor. Entonces ellos decían, ¿por qué esta parálisis se disminuía? ¿El tratamiento será subir al tren? Y todos decían, ¿por qué? ¿A qué se debe? Pues como en la enfermedad de Parkinson existe un déficit de dopamina, y ustedes saben que toda actividad emotiva hace que liberemos dopamina. El deporte, el ejercicio, el distraernos libera dopamina. Entonces, ahí ya se veía esta parte fisiopatológica, ¿no? Que ahora recién estamos empezando a explicar, que de repente esa posibilidad de que el paciente, cuando entraba a otro lugar donde se distraía, liberaba endorfinas, dopamina, hacía que el temblor disminuía. Entonces, no era que era el tren la cura, sino era esa liberación de endorfinas y dopamina que hacía que disminuya la sintomatología. Ahora bien, después de la enfermedad de Alzheimer, doctores, este trastorno es el segundo trastorno neurodegenerativo más frecuente a nivel mundial. En cuanto hablando al temblor como manifestación, es la segunda causa de temblor después del temblor esencial, la enfermedad de Parkinson o el parkinsonismo como causa. La prevalencia va aumentando arriba a medida que avanza la edad, como les manifestaba. La relación hombre-mujer es algo mayor en el hombre respecto a la mujer, ¿ya? Como hemos visto y vamos a ver en los videos, la mayoría de los pacientes son varones. ¿Por qué? Porque existe una relación 3:2 entre hombre y mujer. Y debemos sospechar causas secundarias de Parkinson en personas menores de 40 años. A eso llamamos, es muy infrecuente esta enfermedad en menores de 40 años, aproximadamente un 5% de los casos, ¿ya? Entonces, arriba de los 65 años nos dice, tenemos 2 a 3 veces más riesgo de desarrollar esta enfermedad. Y algo bien importante para ustedes, el diagnóstico de parkinsonismo es bien importante, porque se ha visto que el 73% de aquellos pacientes que fueron al médico y se realizó el primer contacto, no se realizó el diagnóstico. ¿Ya? 73% de los pacientes acudieron al médico por alguna que otra manifestación asociada,
pero solo la tercera parte fue diagnosticada. Entonces, de ahí la importancia de ustedes de reconocer estos síntomas cardinales o signos cardinales para que ustedes tengan y hagan el diagnóstico temprano de esta enfermedad. Ahora bien, las manifestaciones clínicas son bastante, el inicio no es un inicio súbito, es un inicio progresivo, lento, que puede manifestarse incluso por manifestaciones que no son motoras, sino autonómicas. Entonces, el paciente no tiene un recuerdo exacto de cuándo empezó la enfermedad. Pocas veces les va a indicar, sino que eso va iniciándose en forma lenta y progresiva que el paciente no se da cuenta al momento del inicio, ¿ya? Estos son muchos artistas, papas, actores, líderes, pintores, etcétera, que sufren de esta enfermedad, ¿ya? Ahora, ¿por qué será importante el que les hemos puesto esto en su currícula? Porque ustedes van a ver, si bien las personas adultas mayores están aumentando, la longevidad es mayor en este último tiempo, el riesgo de muerte va aumentando a medida que la edad se asocia a este trastorno. Por ejemplo, tenemos aquí que a mayor edad, en el grupo que tenga Parkinson, va aumentando el riesgo de muerte, a diferencia de aquellos que no tienen. Y uno se explica por qué puede ser esto, porque esta enfermedad es discapacitante. Al ser progresiva, se hace incapacitante. Al tener la marcha el paciente lenta, festinante, ¿qué tiende a hacer? Caídas. Y con las caídas, fracturas o a veces hematomas intracerebrales que condicionan discapacidad por los trastornos autonómicos, como hemos visto con un paciente y varios antes de que lleguen a la rotación los estudiantes, secundariamente pueden producir trastornos inclusive en la deglución, provocando neumonías intrahospitalarias, cuadros sépticos secundarios, úlceras por ya la incapacidad de caminar del paciente. Entonces, todo eso obviamente hace que el pronóstico a la larga sea sombrío, porque van aumentándose las complicaciones asociadas a esta enfermedad, ¿ya? Lo mismo aquí, aumenta los trastornos y los más discapacitantes en algún momento, los que aumentan esta mortalidad, son aquel Parkinson que está asociada a disturbios del movimiento, por ejemplo, ¿ya? Y como esto manifestaron sus compañeras también, la enfermedad, ahora hablando del Parkinson primario, ¿no? O sea, de la enfermedad de Parkinson propiamente dicha, dice que empieza esta enfermedad muy, muy insidiosamente. Y así nos dice, ¿no? Tan ligeras y casi imperceptibles son las primeras manifestaciones de esta dolencia, que es lento, que el paciente no indica, no tiene el recuerdo exacto de cuándo comenzó, porque es progresivo, el paciente no se da cuenta, ¿ya? Ahora bien, existen dentro de la enfermedad de Parkinson trastornos motores y no motores. Y cuando ya aparecen los trastornos motores, de repente la mayor parte llega al diagnóstico. La idea es llegar antes y precisamente antes de que aparezcan los trastornos motores, existen los trastornos llamados prodrómicos, premotores, que no son motores. Imagínense, una de estas manifestaciones es la constipación, el estreñimiento. En nuestro medio diríamos en pacientes adultos mayores, es porque tiene chagas, tiene un cólico, un dólico megacolon, etcétera, o alguna otra manifestación. Pero esto puede ser una manifestación del Parkinson, ¿ya? Existen trastornos depresivos. Los pacientes ya adultos mayores pensamos, no, el paciente es que es viejito, se encierra en su cuarto. No. Alteraciones del movimiento o alteraciones caracterizadas por hiposmia, por ejemplo, disminución en la percepción del olfato. Y después ya las manifestaciones motoras tempranas, una disminución en la amplitud del movimiento llamada bradicinesia. La rigidez que les había dicho, muchos pacientes llegan solamente con dolor cervical y esa rigidez es secundaria a la rigidez muscular y esa puede ser una manifestación temprana de un Parkinson. El temblor, pero respecto al temblor, el otro dicho, ¿no?
no todo Parkinson tiembla, ni todo temblor es Parkinson. Entonces, ustedes van a aprender a diferenciar los diferentes tipos de temblor ahora con los casos clínicos que vamos a ver. El temblor del Parkinson generalmente es unilateral. Es un temblor de reposo, como han visto en el video, llamado en cuenta monedas. Puede haber fatiga, dolor debido a esta alteración. Ahora bien, puede haber otras manifestaciones, ¿no? Como por ejemplo hipotensión ortostática, pueden pensar periodos de demencia, puede haber alteraciones en el autonómicas, por ejemplo la disfagia que condiciona a neumonías intrahospitalarias por la disfagia que pueda producir, alteraciones en la marcha, va a haber un fenómeno de congelamiento en la marcha que va a hacer que el paciente tienda a caerse, como vamos a ver, trastornos como psicosis. Entonces, estos trastornos que empiezan de manera sutil y van sumando, hacen que el diagnóstico a veces sea tardío, como han visto, de 73% de pacientes que van a la urgencia, solo la tercera parte fue diagnosticada. Entonces, la idea para ustedes es que hagan eso de forma temprana. Los síntomas cardinales que ya les dieron sus compañeros en el seminario se reduce a la abreviatura TRAP, ¿no? Temblor, rigidez, asinesia o bradicinesia y la inestabilidad postural. Y los trastornos no motores que pueden ser cognitivos, psiquiátricos, sensoriales como la hiposmia o autonómicos como la constipación. Acuérdense ustedes que estos trastornos no motores generalmente son los que preceden a los trastornos motores y no nos damos cuenta. Aquí existe una larga lista que pueden ustedes leer con mucha calma. Por ejemplo, la micrografía. Ustedes se acuerdan en el síndrome cerebeloso, el paciente tiene megalografismo, tiende a ser una letra debido al temblor de intención grande. Pero en el Parkinson, al contrario, debido a la rigidez y a la bradicinesia, la hipocinesia, el paciente tiene micrografía, la letra cada vez más corta. Existe alteración en los movimientos. El reflejo glabelar que ustedes han realizado en habilidades, el blefaroespasmo puede disminuir. Puede haber alteraciones de distonía, puede haber escoliosis, inclinación del paciente hacia un costado, que se llama signo de la pizza, como vamos a ver, ustedes van a ver en pacientes. Entonces, puede haber trastornos, como les decía, bradifemia, una habla lenta, puede haber anosmia, el fenómeno de punta de la lengua, que uno dice, ¿qué será eso? Anomia, no puede nominar, o sea, es la palabra que dice, no, está en mi boca, pero no lo puedo pronunciar, está, lo tengo acá, pero no puedo, ¿no? Eso se llama fenómeno de punta de la lengua. Puede haber depresión, fatiga. Entonces, cuando vemos a un ancianito con estos trastornos, pensamos que eso es dato de vejez. Evidentemente es dato de vejez, pero asociada a Parkinson, ¿ya? Síntomas sensoriales como ausencia del gusto, puede haber dolor, parestesia, síndrome de piernas inquietas, disautonomía como constipación, ortostatismo, seborrea, puede llegar a perder peso por la alteración de glutoria que tiene el paciente, trastornos del sueño como somnolencia diurna, fragmentación en el sueño. Entonces, como ustedes ven, es un conjunto de síntomas y signos que si no la pensamos, de repente se nos pasa para el diagnóstico, ¿ya? Repetimos aquí lo mismo y nunca se olviden de este acrónimo TRAP, ¿ya? Síntomas cardinales. Temblor de reposo en cuentamonedas. Rigidez, y la rigidez al estar el músculo rígido, como les decía, ¿qué va a producir? Disminución en la amplitud del movimiento, por eso viene la bradicinesia o la asinesia, el paciente no puede moverse. Y en inestabilidad postural, con una marcha a paso lento, con fenómeno de freezing o parálisis en la mancha, como vamos a ver. Acá tienen el paciente nuevamente, como ven, bradicinesia. 1, bradicinesia. La marcha es rígida, no hay braceo, se ha perdido el reflejo de braceo en ese paciente. El temblor en reposo de la mano, no es de intención, en cuentamonedas, agitante, por eso lo llamaban parálisis agitante. Muy bien.
Al hablar de este trastorno, vamos a definir el síntoma cardinal para cualquier parkinsonismo es la bradicinesia, ¿ya? Y ustedes dirán, doctora, ¿qué es la bradicinesia? La bradicinesia es disminución en la amplitud de movimientos. Asinesia se refiere a la incapacidad de realizar movimiento, pero sin trastorno motor, ¿no? Por ejemplo, una primera neurona puede dar una plegia, pero la asinesia, sin que haya un trastorno motor propiamente dicho, el paciente no puede mover, ¿no? En ausencia, por eso les pongo aquí de debilidad muscular. Y la hipocinesia se refiere a la disminución también en la amplitud del movimiento. Aquí vamos a ver, van a ver ustedes en este gráfico, ustedes ven ahí un movimiento normal. Ahora vamos a ver una bradicinesia, el movimiento con menos velocidad. Y finalmente vamos a ver la hipocinesia, eso es una bradicinesia, lento el movimiento, disminución en la frecuencia. Y la hipocinesia, disminución en la amplitud del movimiento. Vean. Entonces, volvamos a repetir. Brady, ¿qué quiere decir? Frecuencia. Entonces, vean, movimiento normal, bradicinesia, un movimiento más lento, bradicinesia, como del paciente que caminaba lento, y asinesia, obviamente, sin movimiento, sin trastorno motor, y finalmente la hipocinesia, disminución en la amplitud, ¿ve? Disminución en la amplitud del movimiento. Entonces, esos son los síntomas cardinales, ¿ya? Bradicinesia, hipocinesia o asinesia. Ahora bien, vemos acá un paciente, ven, la facies hipomímica, este es un paciente. El reflejo glabelar inagotable, ¿ya? Reflejo glabelar. Normalmente el reflejo glabelar en un paciente cuando hacemos varias veces al mismo tiempo desaparece. Incluso puede haber temblor en la mandíbula. Y aquí tienen ustedes, vean ustedes, ¿qué han notado ahí al principio en este paciente, antes de que vean este? Cuando ven a este paciente, ven, no parpadea. Miren, está largo rato y el paciente tiene así una facies hipomímica que ni parpadea. Y el reflejo glabelar disminuido. Dice que la frecuencia de parpadeo es más o menos 60 a 120 en un minuto. Pero ustedes han visto este paciente, ese reflejo automático de parpadear se pierde. No hay, miren el paciente, está ahí, no parpadea para nada. Y se pierden algunos, o el reflejo glabelar se hace inagotable. Lo normal es que a medida que estimulamos un reflejo, se agota y desaparece, igual que un histamínico periférico. Pero en el paciente yo puedo percutir la glabela hasta la noche y el paciente va a seguir con la respuesta de contracción del músculo orbicular. Y vean acá al paciente típico. ¿Cómo está el paciente? Primero, no hay braceo. ¿Ven? El temblor generalmente unilateral, de reposo, ¿no? El paciente está en reposo y la manito unilateral. ¿Y qué sexo es el paciente? Masculino, que hemos dicho que era más frecuente en varones. ¿Ven? Ahí le digo, a ver, agarre el botón, ¿ya? Para que él se distraiga. Entonces desaparece el temblor. ¿Por qué? Porque el temblor no es de intención como en el cerebelo, en el paciente cerebeloso. Con síndrome de cerebeloso, el paciente con síndrome de Parkinson o parkinsonismo y enfermedad de Parkinson, el temblor es de reposo. Ahí está, no hay temblor de intención. Se le pide que haga una finalidad, haga una actividad y desaparece el temblor. Y aquí ven la inclinación hacia el lado derecho, el paciente ligeramente inclinado. No existe braceo, no hay el reflejo automático de los brazos. Y el típico temblor. Acá todavía no está alterada la marcha, todavía no es a paso corto, pero ven ustedes la inclinación cervical hacia adelante, ¿no? ¿Ven? Y el temblor de reposo. Y cuando se le pide que extienda las manos, desaparece, porque el temblor es de reposo y no es de intención. ¿Listo? Ahora bien, acá ven ustedes cómo disminuye la velocidad del movimiento y bradicinesia lo hace lento. Y la micrografía, ¿no? Normalmente la letra pequeña es una característica del paciente con síndrome y eso puede aparecer debido precisamente a
a la hipocinesia, disminuye la amplitud con la que escribe el paciente y por lo tanto la letra se hace más pequeña. En cuanto al temblor, ¿qué debemos evaluar cuando vemos a un paciente que tiembla? Primero, ¿cómo será la frecuencia? La amplitud de ese temblor, la distribución, es decir, en qué parte del cuerpo es más en miembros superiores, en miembros inferiores, es unilateral o bilateral, y en qué momento se presenta, si es en reposo o postural o cinético, es decir, con algún movimiento. Y esto nos va a ayudar a identificar distintos tipos de temblor. Se dice que un temblor es de baja frecuencia cuando tiene menos de 4 Hz, mediana entre 4 a 7 Hz y alta mayor a 7. Y la amplitud puede ser alta cuando llega a 4 y baja de 0, ¿ya? Entonces, vemos aquí el temblor característico, el temblor de reposo, se presenta en un 85% de los pacientes. El temblor, ¿ven? Amplio primero, tiene una frecuencia de 4 a 6 Hz, se nota, y es de reposo, agitante en cuenta monedas. Y ustedes ven, generalmente es unilateral, se pide que extienda las manos y pierde el temblor, se pierde, ¿ya? Como han visto en el anterior paciente, el mentón, los pies, a medida que va progresando la enfermedad, puede extenderse al miembro inferior, aumenta este temblor con el estrés, ¿ya? Cuando el paciente se pone nervioso, empieza a aumentar el temblor, se pone más tembloroso. Entonces, ya empieza ahí en reposo y empieza el temblor unilateral. Puede haber a medida que avanza al otro miembro, pero generalmente es unilateral, ¿ya? Ahora van a ver varios tipos de temblor y ustedes me van a decir, y quiero que participen, no sé cuántos están, si están 4 o 5 en la clase, no lo sé. Vean este temblor. Incluso el pie. Vean, en reposo. ¿Verdad? Es un temblor en reposo. Muy bien, ahora vamos a ver este otro temblor. Este temblor. Este temblor es de reposo, pero este temblor es de intención. Aumenta cuando el paciente se le dice que extienda las manos. Ahí aumenta el temblor. Igual que en esta paciente, vean. Y no solo tiembla las manos, está temblando hasta la cabecita. Hay un temblor cefálico. Y el temblor, como ustedes ven, no es unilateral, es un temblor bilateral. Entonces, estos se trata de temblores esenciales. Como ustedes ven, es un temblor de intención bilateral, que incluso abarca la parte cefálica, muy diferente del temblor del Parkinson, que es en reposo y es además unilateral, para que se acuerden siempre. Ahora bien, vamos a ver otros tipos de temblor y ustedes me van a decir, miren esto. ¿Qué creen? ¿Creen que sea esto? Y vamos dando un Parkinson. ¿Qué dicen? Entonces, ¿la enfermedad de Parkinson o el Parkinson era más frecuente en varones o en mujeres? Vamos, participando. Varones. En varones. ¿Cómo está la paciente? ¿Qué es? Mujer. Entonces ya eso me ayuda para diagnosticar. Y habíamos dicho que en la enfermedad de Parkinson generalmente la facies, ¿cómo es? Sin mímica. No hay mímica facial en la enfermedad de Parkinson. No hay mímica facial. El paciente no parpadea, es monótono, serio, con la mirada perdida. Si uno le habla al paciente, le responde. Si no le habla, no le responde, ¿no? Entonces es como si estuviera en su propio entorno. En cambio, esta paciente primero es mujer, segundo está sonriendo. ¿Y el temblor cómo será? Es todo el cuerpo. Esta es una corea, es un movimiento amplio, ¿ven? No es un temblor propiamente dicho, es una corea. Muy bien, ¿qué corresponderá a esto? La paciente mujer tiene las uñitas pintadas. Entonces, miren, hay un temblor estimulado. ¿Qué es esto? Esa es la maniobra se hace el flapping. Esa es una paciente con hepatopatía bilateral, entonces la asteriexis.
que llaman, ¿no? Ahí se ve esa rigidez también. Entonces, existen varios tipos de temblor. Y este es otro. Vean en este paciente. ¿Qué les llama la atención en este paciente primero? Su mirada. Su mirada. ¿Qué tiene la mirada? Es varón, es joven, no es mayor de 60 años. Y tiene, si ustedes hubieran visto bien cuando llegó el paciente, tiene un temblor bien finito en ambas manos. Pero ¿qué me llamó la atención de este paciente? Primero estaba transpirando, su piel húmeda. ¿Y ven sus ojitos? Hay un ligero exoftalmos. Entonces, este es un temblor no de un parkinsonismo ni de enfermedad de Parkinson. Este es un temblor en un paciente con hipertiroidismo, piel húmeda, exoftalmos, paciente inquieto, van a ver hasta su pie empieza a mover, como un síndrome de piernas inquietas, ¿ven? ¿Por qué? Porque está ansioso y era verborreico y hablaba. Entonces, para que ustedes vean que el temblor puede haber también en otras enfermedades, pero en el Parkinson típicamente unilateral, de reposo, en cuenta monedas, y generalmente el paciente con enfermedad de Parkinson es varón, ¿ya? Muy bien, nuevamente el paciente, facies hipomímica. Puede haber temblor en la mandíbula, está descrito. No hay parpadeo como en el resto de las personas, el paciente está lento, si le habla responde, si no, no, reflejo glabelar inagotable, temblor unilateral que obviamente puede extenderse a los miembros inferiores, pero de reposo, en el reposo aparece. Y la rigidez del Parkinson se llama rigidez en rueda dentada, que muchos de los estudiantes en la parte práctica han visto, hemos llegado a hacer. Entonces, se mueve al paciente y es como una rueda dentada que cuesta mover, y esto se debe, obviamente, a la rigidez muscular. Entonces, cuesta mover, ¿no? Es como la rueda dentada, por eso se llama rigidez en rueda dentada, a paso, ¿ya? Y existe el signo de Fromm. El signo consiste en hacer maniobra distractiva al paciente con el miembro contralateral y ahí se hace evidente la rigidez en rueda dentada. Entonces, puede no hacerse evidente a la primera evaluación, pero cuando hacemos una maniobra distractiva con el miembro superior contralateral, otro movimiento, se hace manifiesta ahí la rigidez propiamente dicha. ¿Ya? La marcha. ¿Cómo es la marcha? A diferencia del paciente con síndrome cerebroso que anda con base de sustentación amplia como ebrio, el paciente con Parkinson, la base de sustentación no es lenta, ¿ve? Lenta, lenta, eso llamamos bradicinesia, lenta. Y la amplitud se llama hipocinesia, ¿no? Cuando disminuye la amplitud. Los pies generalmente se arrastran, ¿ven? Ese paciente arrastra, es como si estuviera pegado al piso. Arrastra los piecitos. Existe algo de flexión en las rodillas y el tronco hacia adelante, puede haber propulsión y eso hace que el paciente tienda a caerse, ¿ya? Hay disminución del reflejo del braceo en ambos casos, ¿han visto? No hay los movimientos, el paciente camina, pero sus brazos quedan como tiesos, ¿ya? Camina, Víctor. Ahora vean, este es un paciente que vieron las doctoras en la práctica de la primera rotación el año pasado. Vean, un paciente que vino por dolor cervical. Y una de las doctoras dice, doctora, dolor cervical, hemos llevado en algún momento Parkinson, y valoraron la marcha de don Víctor, ¿no? Una marcha lenta. Entonces, existen manifestaciones iniciales que puede, el paciente viene por constipación y dolor cervical, arrastra los pies, ¿ya? Disminución en el braceo. Y la llamada marcha freezing, que se llama congelamiento en la marcha. Vean, esto lo saqué de un video de YouTube, van a ver. El paciente, llegan a ver y ¿qué van a ver en el paciente? Se prende al piso. Es como si el paciente estuviera prendido al piso. Al principio camina, se prende al piso porque no puede caminar y hay propulsión y tiende a caerse hacia adelante. Vean, como un pivote.
da la vuelta como un pivote. ¿Por qué? Es como que el paciente se queda tan rígido que ya no puede caminar. Entonces, los pies se quedan pegados al piso y el paciente tiende a irse adelante, hace propulsión. Y ahí es donde se producen las caídas. ¿Ya? A eso se llama congelamiento en la marcha o marcha de freezing. Acuérdense que arrastra los pies, es como si estuviera pegado al piso el paciente. Entonces, esa es la marcha en freezing. Se queda congelado, se da la vuelta como en pivote, porque no puede mover, es como si los pies estuvieran pegados al piso. ¿Ya? Ahora bien, vamos a ver nuevamente eso. Lo mismo acá. Vean ustedes, el paciente está caminando, ¿no? A paso lento, el temblor, y vean cómo se pega. Entonces le cuesta dar el siguiente paso. Y a veces hace que el cuerpo tienda a irse adelante, y propulsión. Entonces, eso se llama congelamiento en la marcha. También se encuentra, es por eso recomendable a los pacientitos que tengan siempre una ayuda para la marcha, ¿no? Ahí está el temblor. Y no puede ganar, no puede. Es como que no, está pegado los miembros inferiores al piso. Se congela la marcha. Y después, recién de un tiempo, empieza nuevamente a caminar con mucha lentitud. Y hace incluso un movimiento amplio, ¿no? Se hace maniobra de estabilidad. Ya, estamos visto ya. Y hay inestabilidad postural, ¿no? El paciente tiende a irse atrás, no puede estar quietito. Y debido a esa inestabilidad, el paciente tiene este signo de la torre de Pisa. El paciente tiende a irse a un costadito, ¿ya? Tiende a hacerse a un costado, como él, por ejemplo, tiende a irse a un costadito. No se olvide, parkinsonismo, la característica, síntoma cardinal, bradicinesia. Ya saben cuál es la diferencia entre bradicinesia, acinesia e hipocinesia. La bradicinesia puede estar o no asociada a estos trastornos. Entonces, puede haber bradicinesia con rigidez, bradicinesia con temblor. Entonces, ya vamos juntando los signos para nosotros hacer el diagnóstico. Entonces, algo bien importante para ustedes en el diagnóstico, esto debe presentar el paciente: rigidez, temblor en reposo, inestabilidad postural, que no sea causada, como habíamos visto, por un trastorno vestibular, cerebeloso o disfunción propioceptiva. Entonces, la inestabilidad postural tiene varias causas, doctores, y al tener varias causas tenemos que ir descartando, por ejemplo, un cuadro cerebeloso. Ahora bien, debemos excluir otras causas de parkinsonismo que no sea la enfermedad de Parkinson. Entonces, generalmente existen claves para el diagnóstico, ¿ya? Los criterios que apoyan el diagnóstico de enfermedad de Parkinson, por lo menos 3 de estos: que sea el inicio unilateral, el temblor de reposo, el trastorno sea progresivo, vaya aumentando, exista asimetría, ¿no? Esta asimetría persiste en el lado inicial, que cuando se da el tratamiento con levodopa, porque existe déficit de esto y ustedes han visto en fisiopatología, mejore el paciente, ¿no? Y si me excedo en la dosis de levodopa, voy a producir corea. Y exista una respuesta mantenida a la levodopa por años, por lo menos 5 a 10 años, porque también se va agotando. Entonces, todo esto asociada a la bradicinesia, temblor, inestabilidad, que además sea unilateral, que persiste en el reposo, mejore con la levodopa, eso me da el diagnóstico de, cuando yo encuentro estos signos cardinales, diría parkinsonismo. Pero si además encuentro estos otros, me voy al diagnóstico de enfermedad de Parkinson o parkinsonismo primario, ¿ya? Ahora bien, como habíamos dicho que no todo lo que tiembla es Parkinson, existen los parkinsonismos secundarios. Y estos pueden ser secundarios a fármacos, a sustancias tóxicas, a trastornos infecciosos, metabólicos o estructurales como infartos, hidrocefalia, etc. Y manifestar los mismos signos que hemos visto de una enfermedad de Parkinson. Uno de los fármacos que nosotros usamos frecuentemente cuando el paciente tiene náuseas, vómitos o reflujo es la metoclopramida, está dentro de los fármacos, o los mal llamados
irrigadores cerebrales. Es muy frecuente escuchar en consultas externas, esto es para la irrigación cerebral, ¿no? Los bloqueadores de canales de calcio como el nimodipino. Entonces, este fármaco usado en tiempo puede producir parkinsonismo, ¿ya? Ya que está un conjunto de fármacos que nos puedan producir y enfermedades también. ¿Y cuándo sospechamos de un parkinsonismo inducido por fármacos? Uno, la edad de presentación no va a ser mucho mayor en personas adultas mayores. Generalmente se presenta, como ustedes ven en frecuencia, en mujeres. El síntoma inicial no es la bradicinesia como ocurre en el Parkinson, sino es más bien temblor. Entonces, cuando yo pregunto al paciente si se acuerda con qué ha empezado usted el síntoma, va a ser el temblor, ¿ya? En cambio, en la enfermedad de Parkinson, como es tan lenta y progresiva, ¿qué es lo que la manifestación inicial y cardinal? La bradicinesia. El caminar, el paciente no se da cuenta que cada vez está más lento. El entorno se da cuenta que está caminando más lentito, está caminando diferente. Y el inicio no va a ser de este temblor unilateral como en la enfermedad de Parkinson, generalmente va a ser bilateral. Entonces, todo eso ya nos está alejando del diagnóstico de enfermedad de Parkinson, ¿ya? Y aquí están los calcio antagonistas como la sinaricina, que se da en cuadros de vértigo, como el paciente cerebeloso que les presenté, ese paciente por el mareo, entre comillas, estaba tomando 2 meses de sinaricina y no mejoraba y era un cuadro cerebeloso, ¿ya? Entonces, vamos a sospechar de parkinsonismo secundario fármacos cuando se trate de mujer, de una persona mujer, que sea de inicio bilateral, no unilateral, y que inicie, cuando sea bilateral, sea el temblor la manifestación primaria. Y obviamente no haya una respuesta a la levodopa. Y además generalmente dice que se presentan en personas que no tienen un nivel de formación académico. Eso en los estudios, ¿no? que han dado estos resultados, ¿ya? Ahora bien, ante un paciente con parkinsonismo de edad avanzada, que sea mujer con sintomatología de temblor, pero que este sea bilateral, debemos de excluir siempre el consumo de fármacos como causa, ¿ya? Muy bien, pero existen otros trastornos que aparcan a los ganglios basales. ¿Cuáles son los ganglios basales, doctores? El putamen, núcleo caudado, globus pálido, sustancia negra. Entonces, existen enfermedades metabólicas como la enfermedad de FAR, donde existe calcificación de estos ganglios basales y son núcleos extrapiramidales donde nos producen el metabolismo de la dopamina, donde está insertada y acetilcolina. Por lo tanto, esta enfermedad puede dar como manifestación un parkinsonismo, es decir, presentarse con todos los signos cardinales que hemos visto, pero no ser una enfermedad de Parkinson, sino que este trastorno debe ser una enfermedad metabólica, ¿ya? Entonces, cuando vemos estos síntomas, ya les he dicho, lo primero que diagnosticamos es parkinsonismo, síndrome de Parkinson, y luego vamos excluyendo las causas, y si no hay causas secundarias, nos quedamos con el diagnóstico de enfermedad de Parkinson. ¿Y cuáles son las características de la enfermedad de Parkinson? Primero, es más frecuente en varones. El temblor, la bradicinesia es la primera manifestación y cardinal. Después vendrá la rigidez, vendrá el temblor, que es unilateral, de A amplio, en cuenta monedas, facies hipomímica, disminución de los reflejos automáticos como el braceo, etcétera, ¿ya? Vean ustedes aquí, esta es una paciente, ¿qué notan en esa paciente? Vamos, hablando, que ya estoy acabando la clase, antes de que se duerma. ¿Qué notan? El temblor de sus manos. Temblor. ¿Cómo es el temblor? Bilateral. ¿Bilateral? ¿Será bilateral? Es ¿Qué unilateral dicen y de los reposo. profes? No sé si son 3 o 4. Vamos, participando. Vuelvo a decir, Unilateral, es doctor. mujer. Unilateral de reposo. Unilateral, ¿verdad? ¿Qué mano tiembla? La Derecha. derecha. La derecha. La derecha, de Derecha. reposo. Es mujer.
¿Y ustedes la ven mayor de 65 años? No, No. Mi primer diagnóstico, ¿será enfermedad de Parkinson? no, 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 No. ¿Por qué? por la edad, uno. Primero, la porque edad es es mujer. Y frecuente en también personas, que es hemos mujer. dicho la enfermedad de Parkinson, más bien adultas mayores. ¿Con qué empieza la enfermedad de Parkinson generalmente? Con bradicinesia, no temblor. Entonces, y es una persona joven, ¿no? Ella dice que el novio se daba cuenta años, incluso antes, más jovencita empezó. El novio se dio cuenta cuando subía al auto, empezaba a notar y le decía, no, es mi ansiedad. Y no, de ahí empezó al temblor más manifiesto, le llamó la atención. Entonces le dijeron era parkinsonismo. Bien el diagnóstico, parkinsonismo. Entonces síndrome, y porque ahí empezamos a investigar las otras causas de parkinsonismo. Y una de ellas, habíamos dicho, la enfermedad de Farm, y otra. Ahí viene lo que llamamos, ¿qué ven aquí? ¿Qué ven, chicoquitos? Un elefante jirafa, se llama girafante, así me decía mi maestro. O sea, no todo lo que parece es. Entonces, a esa paciente le diagnosticaron Parkinson. Y evidentemente no era enfermedad de Parkinson, era un parkinsonismo. Entonces, en el examen ocular, anillo de Kaiser-Fleischer. Y en la resonancia magnética, ¿ven aquí algo? ¿Qué les llama la atención en la resonancia magnética? Ahí viene el dicho que decía mi profesor. Los ojitos no van a ver lo que nuestro cerebrito no sabe, y es bien cierto. Ahora van a ver lo que tendrían que haber visto. ¿Qué es esto? Una cabecita de panda. ¿Qué ven aquí? Una carita de panda. Y es el signo del panda gigante. Y esto se da en la enfermedad de Wilson. Es lo que tenía la señora. O sea, era manifestaciones parkinsonismo, pero secundaria a un trastorno autosómico recesivo, que era la enfermedad de Wilson. O sea, cuando tengamos nosotros estos trastornos, pero en personas jóvenes, que no haya sido de inicio unilateral, haya empezado con el temblor, no responda a la levodopa, por ejemplo, tenemos que buscar otras causas, y para eso están ustedes, para diagnosticar primero el síndrome y ir viendo las posibles causas de ese fenómeno que está produciendo ese temblor, esa bradicinesia, etcétera. ¿Ya? Y precisamente en el Congreso de Medicina Interna Internacional realizada en Santa Cruz, la doctora Stephanie Silis, que la ven acá, se presentó un caso de enfermedad de Wilson, que es muy poco frecuente. 1 de cada 30,000 personas se diagnostica. Entonces se ganó el premio al caso clínico, ¿no? Estas son las flores que me regalaron mis amados estudiantes de la segunda rotación, y tengo tantos recuerdos de mis niños. Y finalmente invitarles, doctores, a la sexta jornada internacional de medicina interna, que va a realizarse en el Colegio Médico Doctores, donde va a haber bastantes invitados internacionales, y vamos a hablar, como es medicina interna, de Chagas, por ejemplo. Vamos a hablar de movimiento. El doctor Sergio Rodríguez, neurólogo argentino, nos va a dar un tema bastante interesante asociado a esto, que les puede servir para su examen. Es más, hasta voy a tratar de ver esa presentación, obviamente estaré presente. Va a hablar de no todo lo que tiembla es Parkinson. Entonces van a ver ahí casos clínicos en videos, obviamente. Muy buena la exposición va a estar del doctor. Así es que los invito a esta jornada, doctores. Y obviamente me despido con esto de ustedes. Ha sido un año muy bonito, provechoso para mí. Me gusta enseñar y eso lo manifiesto en las prácticas con mis estudiantes. Espero haber sido una guía responsable para ellos, y que se haya quedado un poquito, aunque sea, de todo, de algún síndrome, para que puedan ser y tener sus primeras armas para la parte clínica al año. Muchas gracias, doctores. Y ahí está el pandita, ¿no? El signo del panda gigante de esa enfermedad. Con esto me despido, doctores, y
les añoro un buen éxito este año y uno mejor al año cuando ya vean la parte bonita también de la medicina, alucinante cuando roten medicina interna, que es lo más, que es muy bonita la parte alucinante de medicina interna, doctores. Si tienen alguna pregunta hasta acá, doctores,